Lowpod, tu red de podcasting, presenta El Gabinete, el sótano del mundo radiofónico. Lowpod, ¿nos oyes? Hola, muy buenas, bienvenidos al Gabinete, el sótano del mundo radiofónico. Como siempre, tengo conmigo a Cristian Doniz. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ada? Y como te decía, tenemos que sacarle ya las telarañas a este programa. Mucho tiempo sin sacar nada, ¿eh? Sí, no diremos cuánto tiempo, dejaremos este dato en el aire, pero sí, la verdad es que ya tocaba. Y la verdad es que la actualidad nos ha venido muy bien porque tenemos un programa cargadito con todo el tema de la invasión rusa en Ucrania, un tema que, bueno, obviamente se ha hablado mucho en medios de comunicación, pero vamos a intentar hacer una explicación bastante extensiva y intensiva del conflicto. Mira, te voy a decir una anécdota. Yo un año fui de viaje a Asturias, ¿de acuerdo? Y no sabíamos a dónde ir a comer, ya era tarde. Y acabamos pasando por un restaurante que tenía muchas placas como de premios gastronómicos y fue como, no vamos a parar ahí porque va a ser muy caro, ¿sabes? Y entonces, al final, pues no había nada alrededor, era un pequeño pueblo y entramos a comer y había un menú de 10 platos. Era un menú de degustación de 10 platos, pero asturianos, súper cargados. Que dices tú, al segundo plato ya no me entra nada. Y no, te quedan otros 8 platos. Pues así es este programa de hoy. Básicamente. Cuando has comenzado la anécdota de yo una vez fui de viaje pensé, ¿ha ido a Ucrania? No lo sabía, no me lo había contado nunca. No, iba Asturias. ya lo contaremos. Sí, la verdad es que la actualidad a veces nos sobrepasa. Bien, pues comenzamos este programa y adelante. Bien, pues vamos a explicar qué dice la Unión Europea sobre toda esta invasión, cómo se la ha tomado y sobre todo qué respuesta institucional y diplomática ha dado. Bien, la Unión Europea como institución ha dicho que la agresión militar rusa en Ucrania es no provocada, pero es del todo injustificada. Es decir, lo que está haciendo es poniendo a una posición mucho más proteccionista a los derechos humanos, cosa que no había hecho antes en Siria o recientemente en Afganistán. Realmente está adoptando una estrategia bastante dura, bastante firme sobre cómo posicionarse en el conflicto. Incluso a lo largo de que hayan aparecido nuevos hechos en el propio conflicto, han ido acompañando de sus actos con una retórica más dura. Hace, por ejemplo, unas semanas era impensable que países de la Unión Europea se implicasen tanto como para mandar armamento pesado, pero hemos visto cómo la retórica de la Unión se ha ido volviendo mucho más agresiva, mucho más dura, y eso ha ido acompañando acciones que hace unos meses era inimaginable, como el caso de que ahora se esté sancionando a la energía rusa. Exacto. Como bien has dicho, las reacciones en el seno de la Unión Europea han sido muy diversas. Por ejemplo, me gustaría hablar de Alemania, que tiene un vínculo con Rusia muy claro, concretamente con el gasoducto Nord Stream 2, el cual actualmente está parado, se está utilizando el Nord Stream 1. Bien, realmente es un país que no ha querido aplicar sanciones muy duras a Rusia por no perjudicarse en cuanto a la energía que proviene desde este gasoducto. Es que el 42% de la energía alemana proviene de Rusia. Y según estimaciones del Banco Central Alemán, un boicot a la energía rusa supondría un retroceso de casi el 2% del PIB de Alemania. Y obviamente también siempre Berlín ha intentado mantener un perfil bastante de mediador entre Europa, los sectores más duros de la Unión Europea, y Rusia, sin hablar de que Alemania es uno de los países más interconectados con Rusia, tanto en negocios, energía, industria, y por lo tanto es una desconexión mucho más complicada. Aún así hay sectores de Annalena Baerbock, que ya la habréis conocido por el anterior programa del Gabinete, y que al final nos planteábamos en ese programa si ella será capaz de llevar un discurso dominante en el Ministerio de Exterior alemán, y al final lo ha logrado. Poco a poco, con ciertas limitaciones, Alemania ha ido adoptando una retórica y un discurso mucho más duro del que nos hubiésemos imaginado con Angela Merkel. Sí, la verdad es que las reacciones han sido muy diversas.
Por ejemplo, Polonia es un país mucho más duro que Alemania respecto a Rusia. Incluso ha hecho cosas que serían impensables para Alemania, como vetar canales rusos que se puedan ver, en este caso en Polonia. También ha cerrado, o probablemente cerrará, el espacio aéreo a aerolíneas rusas. Incluso se plantea impedir el paso de ciudadanos rusos a Polonia. Realmente es una reacción completamente diferente, siendo los dos, Polonia y Alemania, países de la Unión Europea. Pero también lo del espacio aéreo, al final ya toda la Unión Europea ha aplicado esa misma sanción y obviamente tiene sus implicaciones. Pero Polonia también ha sido históricamente un estado que desde su independencia, desde que cayó el régimen socialista que existía en Polonia en 1991, ha mantenido una relación muy complicada con Rusia, sobre todo desarrollando una política denominada habitualmente en este espacio soviético de descomunización. Intentar eliminar todo rastro de historia soviética y de las relaciones entre ambos países en Polonia. Y es muy habitual esas malas relaciones entre Rusia y Ucrania, y obviamente tenemos que agrupar a Polonia en ese grupo de países duros con sus relaciones con Moscú. En cambio, no podemos agrupar dentro de este grupo a Hungría, que ha mantenido relaciones diplomáticas con Rusia de forma muy favorable, no solo ahora durante el conflicto, sino con anterioridad. Quizás aquí pesan muchas cuestiones. Una de ellas es las buenas relaciones que mantienen Orbán y Vladimir Putin, las también interconexiones económicas que existen entre ambos países y digamos también cierto malestar entre Hungría y Ucrania, y que por lo tanto se puede llegar a justificar esa posición tan ambigua que ha tenido Hungría, incluso rechazando que armamento que se envíe desde la Unión Europea pase por su propio territorio, o entre otras cosas aceptando pagar el petróleo y el gas en rublos, o negándose a sancionar la energía rusa en la Unión Europea. Hablando de los derechos humanos, como antes lo hacía, hemos de ver que la Unión Europea ha adoptado diferentes posturas, y Eslovaquia es uno de los países que ha adoptado las medidas más proteccionistas frente a los derechos humanos. De hecho, ha adoptado una serie de ayudas a los ucranianos, como por ejemplo incluyen la sanidad, la residencia, incluso el trabajo. Realmente es un país que está muy cerca de Ucrania y se ha querido posicionar, obviamente, de hecho se ha querido posicionar de parte de los ucranianos y de parte de los derechos humanos, lo cual creo que es muy positivo. Pero también hemos de entender que estas imposición de sanciones que hablábamos anteriormente se han de hacer por unanimidad en Europa, lo cual quiere decir que todos los países, incluso los más reticentes, como por ejemplo Hungría, han de estar de acuerdo. Actualmente las sanciones que se han aplicado son las menos duras y se reservan las más duras por si el conflicto escala a una tensión más importante. Es decir, la Unión Europea está actuando de manera gradual. Primero con las sanciones menos duras, después con las más duras. ¿Por qué se hace esto? Porque primero, si quieren imponer sanciones, como bien sabemos tienen una eficacia moderada, y quieren que estas sanciones tengan un efecto disuasorio. En cambio, después se aplicarán sanciones ya con otro efecto, ya no tan disuasorio, sino como medida más, de sanción dura, de imposición, incluso de establecer un muro simbólico obviamente, entre la Unión Europea y entre Rusia. La lógica de las sanciones, que por cierto ya estamos en el 6º paquete de sanciones y el primero en el que se ha sancionado el sector energético ruso, es una lógica también de quizás no tanto de disuasión, debido a que también hubo durante estos años discursos por parte de autoridades rusas diciendo que desde 2014 estaban preparando el sistema económico y el tejido industrial ruso para que estas sanciones no fuesen tan traumáticas. Y estas sanciones obviamente tienen un objetivo no tanto de disuadir, sino de
provocar un efecto interno en Rusia, de que la población rusa vea cada día que la situación es mucho más complicada y que por lo tanto ejerzan presión interna dentro del país para que se cambie de dirección. Y también se pretende llegar a influenciar a los oligarcas rusos y que puedan llegar a también ejercer una influencia sobre el gobierno para cambiar estas acciones. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Totalmente lo contrario. Según los últimos sondeos de opinión en Rusia, se ha demostrado que desde la invasión y la aprobación de diversos paquetes de sanciones contra el país, la popularidad de Vladimir Putin ha alcanzado de nuevo cifras de un 72% de apoyo. Por lo tanto, ese objetivo de provocar tensiones internas, podemos decir que ha sido uno de los aspectos que las sanciones han fallado. Ya en otros elementos no podremos decir totalmente lo contrario, que han tenido su efecto. Sí, de hecho, Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea, ha dicho que, bueno, que las sanciones tienen un efecto tirando a regular, hablando en plata, es decir, que se intentan pues imponer sanciones primero las menos duras, con efecto disuasorio, después, como decías lo tú, que hablábamos, y más directas, más implicadas, ¿no? El aumento de la conflicto. retórica, esa dura, es al final lo que ha hecho que se lleguen a sancionar sectores que creíamos que no se iban a sancionar. Y también una cuestión clave de todo esto es que las sanciones quizás no están teniendo su efecto económico tan ahora, debido a que sobre todo esta situación Rusia ha logrado que el valor de las materias primas se disparen por los cielos y por lo tanto tanto el rublo se ha estabilizado y está en una de las mejores situaciones desde hace años. Digamos, no ha sentido tanto ese efecto de perder suministros de flujo monetario, pero sí hay estimaciones por parte del Banco Central ruso de que para el próximo año el retroceso del PIB en Rusia será de un 10%, que es casi una caída similar a la que se vivió en 2008 con esa gran crisis financiera mundial. Así que estamos viendo que quizás las sanciones no van a tener un efecto tan en el ahora, sino que a medio plazo, y muchas especulaciones hablan de que para mitad de este año, verano, ya se comiencen a sentir esas sanciones ya de forma dura. También otra cosa a tener en cuenta, y es que el conflicto ruso en un primer momento no se planteaba en absoluto que durase lo que está durando. Se planteaba, según la óptica de Putin, una cosa, bueno, de días, de semanas como mucho. Y realmente está planteándose actualmente como un conflicto a largo plazo en que las sanciones pues pueden tener su efecto, como decías tú, a largo plazo. Obviamente, la operación en un principio, por lo menos la primera fase, eran alcanzar Kiev de una forma rápida y forzar, digamos, un cambio de gobierno que permitiese negociar esos aspectos que se han ido poniendo en la mesa a lo largo del conflicto. Obviamente, ahí se suma también ciertas declaraciones. Recuerdo un discurso de Putin a los 2 días de su famoso discurso justificando la invasión. Por la desnazificación de Ucrania. Bueno, ese al final es retórica interna rusa, realmente sí, no pero son discursivamente tiene mucha importancia también. Sobre todo desde el punto de vista de historia del derecho, creo que es la formulación de un discurso bastante claro. Sobre todo porque, como se hizo durante la época de la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, que se repescaron esos ídolos del Imperio Ruso, esos héroes, pues digamos que en este conflicto se están repescando ese idilio de la hazaña de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto la utilización del término desnazificación, digamos que es propaganda interna rusa. Realmente no son esas las razones por las que Rusia actúa. No, pero es la generación de un discurso, creo que bastante potente, que puede convencer a más de uno. Obviamente tienen razones de tipo diverso, social, político, económico, pero el discurso creo que es importante en este sentido. En muchas ocasiones, y se está viendo que quizás en Occidente no estamos viendo cómo cala ese discurso, pero realmente donde se ha estado enfocando Rusia en proyectar este discurso no es en Occidente, sino en los otros espacios de suma relevancia, como son África, como es Asia o como es Latinoamérica, donde el discurso de Rusia se ha calado mucho más que Occidente. Porque a pesar de que el mundo occidental diga que Rusia es un paria internacional, realmente
simplemente está rompiendo relaciones, y no del todo, con Occidente. Es más, está estrechando lazos con otras potencias regionales como Pakistán, India, estrechando relaciones también con China, sin hablar también de la gran cantidad de estados africanos que está volviendo a estrechar el cerco Rusia y su espacio de influencia. Pero, lo dicho, al final, repescando un poco, el objetivo era forzar cambio de gobierno en Kiev. Ese discurso de llamando a los militares a sublevarse y buscar, digamos, un acuerdo ha fracasado, y ahora estamos en una nueva fase que no es una operación militar especial, sino que ya estamos en una fase de guerra total. También, incluso en ese discurso de utilizar el término operación militar especial, hablaba mucho de que realmente era una operación puntual, no era un conflicto a gran escala, aunque actualmente ya ni siquiera los estados formalmente se declaran la guerra, sino que más bien actúan un poco así. Por lo tanto, estamos evolucionando ya no de un conflicto a, digamos, que Rusia destine pocos recursos, sino ya estamos casi entrando en una fase de necesidad de guerra total entre ambas partes. Bueno, también hemos de entender que la Primera y Segunda Guerra Mundial no tienen nada que ver con un conflicto en la actualidad. La teoría de las nuevas guerras creo que es bastante aplicable en este caso. En las nuevas guerras, por ejemplo, como bien has dicho tú, no hay una declaración diplomática de guerra, simplemente en este caso ha habido una invasión directa. Y realmente pues, pueden utilizarse medios de conflicto diferentes, como por ejemplo la posibilidad que haya armas químicas en Ucrania, lo cual afectaría a la totalidad de la comunidad internacional, y lo cual está, digamos, calando mucho en el discurso de no a la invasión, no a la guerra en Ucrania en Occidente. De hecho, volviendo al tema de las sanciones, y ya para rematar este tema y hacer una conclusión general, diría que no hay una fórmula mágica, obviamente. En política no hay una fórmula mágica para nada, aunque los suizos quieran pensar que su tipo de formación de gobierno tiene una fórmula mágica, tampoco la tiene, porque tiene... Madre mía, el crossover, ¿eh? De repente aquí hablando de Suiza. Bueno, es que le dicen fórmula mágica porque siempre hay pues un mínimo de ministros de X partidos, y entonces realmente casi queda igual el resultado de las elecciones, porque realmente la gente sabe cómo se va a conformar el gobierno. Hace unos años se ajustó esta fórmula mágica porque vieron que las mayorías habían cambiado un poquito, pero bueno, ellos están muy orgullosos de esta fórmula mágica, pero realmente es una cosa que incentiva la participación electoral cero. Así que, como bien he dicho, no hay ninguna fórmula mágica ni en Suiza, ni en Ucrania, ni en ningún sitio del mundo. Así que, bueno, las sanciones pueden ser un medio de actuación de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea en Ucrania. Sí, ¿ha de ser el único y es plenamente eficaz? En absoluto. Así pues, si te parece, pasamos al siguiente tema. Ucrania, ante la invasión de Rusia por parte de su territorio, ha solicitado la adhesión a la Unión Europea. Esto es un proceso largo y tedioso que durará años y años. Además, a esta ventana de oportunidad se le han sumado países como Moldavia, que también hacen frontera con Ucrania, y que han visto la posibilidad de adherirse a la Unión Europea junto a este proceso que también ha iniciado Ucrania recientemente. Y bien, algunos me han preguntado, oye, pero en realidad ¿cuánto tardaría Ucrania? Porque ya ha solicitado un proceso rápido de adhesión a la Unión Europea, pero ¿cuánto tardaría realmente a formar parte de la Unión Europea? Pues como decía antes, no hay una fórmula mágica en nada en política, en esto tampoco. La media de años que tarda un país desde que solicita la entrada a la Unión Europea hasta que finalmente es Estado miembro es 4 años y 10 meses, pero este dato creo que es mejor olvidarlo porque no tiene ninguna significación. Depende del país, se tarda más o menos. Australia tardó 2 años, en el caso de España tardamos 7. También venimos de un régimen dictatorial que no nos puso las cosas fáciles en ninguno de los criterios para poder entrar. Realmente depende mucho el país. Siendo un país que pertenecía a la URSS, que no está tan claramente posicionado en cuanto a territorio de la Unión Europea, es decir, que está más para el este y que es más dudoso su afectación en el territorio europeo, que democráticamente tiene déficits claros, que tiene algunas cosas a mejorar, creo que absolutamente superaría esta media de 4 años, incluso 5 o 6 creo que sería un dato bajo para su proceso de entrada. Si te dijese, creo que estaría
en situación normal, como el caso de Turquía o Serbia, de ya tirarnos a décadas. Pero aquí está el caso de que ¿qué es lo que hará la Unión Europea? Aquí, si no se vuelven muy locos, y dudo mucho que de repente sea un plazo inferior a 2 años, pero creo que en muchos aspectos se va a hacer un proceso mucho más acelerado, incluso se van a hacer vistas gordas a muchos elementos estructurales ucranianos, y que puede suponer luego un problema. No, claro, creo que es claro entender cómo ha recibido la noticia los Estados miembros de la Unión Europea. Concretamente, los presidentes de Bulgaria, República Checa, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia consideran que ha de haber una inmediata adhesión de Ucrania a la Unión Europea por el conflicto que está sufriendo en la actualidad. Pero en cambio otros países de la Unión Europea no lo ven de la misma manera, como por ejemplo puede ser Países Bajos. Su primer ministro, Mark Rutte, señala que no tiene ningún sentido hablar de una membresía plena de Ucrania en el seno de la Unión, y que, que este debate se solucionará con posterioridad y que ellos van a ayudar al conflicto ruso-ucraniano, pero que la adhesión no la ven al menos como una cosa inmediata y en el corto medio plazo. Es decir, realmente Ucrania en la actualidad no se considera un país candidato. Sí que lo son otros 5 estados, como por ejemplo pueden ser Turquía desde el año 1999, Macedonia desde el año 2005, Macedonia del Norte, por cierto, Montenegro desde el año 2010, Serbia desde el año 2012 y Albania desde el 2014. Con lo cual, digamos que sí que es verdad que ha habido una firma de documentos oficiales respecto a la posibilidad de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, pero este proceso es mucho más largo. Y fíjate tú, el caso, por ejemplo, de países como Serbia o Albania. Yo creo que son casos perfectos de que podemos llegar a hablar de... Es un espacio que le interesa a la Unión Europea proyectarse a esa área, sobre todo por la influencia que ejerce Rusia y China, y les interesa, de la misma forma que en los 90 a la Unión Europea le interesó enfocarse hacia las antiguas repúblicas soviéticas como la de los Bálticos, o incorporar a antiguos estados socialistas como Polonia, Hungría o los restos de Yugoslavia. En el caso de Ucrania es mucho más complicado. Hemos visto que normalmente la mayoría de estados que se han posicionado a favor de una inclusión rápida de Ucrania han sido estados que han vivido esta experiencia socialista, y que normalmente suelen mantener unas relaciones mucho más tensas con Rusia, es entendible. Ahí vemos también estados de lo que llamamos el Visegrado. Tenemos a Polonia, tenemos a los países del Báltico que normalmente se suelen posicionar, aunque no están dentro del grupo de Visegrado. Tenemos a Eslovaquia. Obviamente ahí llama la atención la ausencia de Hungría, y es que realmente hablabas de que Países Bajos está siendo, digamos, de los estados más relevantes de la Unión Europea quien más claramente se ha posicionado en contra de una opción de rápida adhesión de Ucrania. Pero es que luego hay estados quizás que no tienen tanta la relevancia mediática de la Unión Europea por cosas positivas, vamos a decirlo así, pero que son estados que de igual forma son muy importantes para permitir que Ucrania se adquiera a la Unión Europea. Ya lo explicarás luego ese procedimiento para entrar, pero hay un paso fundamental, que es que necesita unanimidad total de todos los miembros de la Unión Europea. Y Hungría es un estado que sus malas relaciones con Ucrania, justificadas por la persecución y la discriminación de minoría húngara en Ucrania, puede llegar a llevar a que Ucrania no entre. Y luego en estos días hemos visto también cómo Austria se opone a una rápida adhesión de Ucrania si no cumple con todos los requisitos. Por lo tanto, estamos hablando de 2 estados, ya no solamente uno, que se opondrían a la entrada ya claramente. Así que está complicada esa adhesión a corto plazo, y más teniendo en cuenta, ahora lo repasaremos, esos criterios de Copenhague, de cómo Ucrania es que dudosamente cumple algunos. Exacto. La verdad es que hace unas semanas los medios de comunicación parecía que la adhesión de Ucrania en la Unión Europea era una cosa inminente, que ya se habían firmado documentos y que esto ya iba encarrilado a que los próximos días fuese un Estado miembro, y jurídicamente esto no es en absoluto así. Incluso con un procedimiento de adhesión rápida esto duraría años, y realmente, como decías tú, realmente Ucrania cumple de forma parcial
o ya no cumple directamente ninguno de los criterios de Copenhague. A ver, Ada, tú vete lanzándolos, lanza uno y lo vamos comentando, porque es que si no... Sí, la verdad es que el criterio político. Bueno. Este criterio es que tenga unas instituciones que garanticen ciertos valores y principios, los valores y principios que promueve la Unión Europea. Es decir, por ejemplo, la garantía de la democracia y del Estado de Derecho. Esto es decir que es una cosa que has de tener cuando entras en la Unión Europea. Si después tú tienes una deriva autoritaria como en Hungría, ya no pasa nada. Bueno, al menos no pasa tanto. Obviamente hay sanciones, hay métodos para parar esto, ¿no? No tan graves, pero los hay. Pero es una cosa que te piden para entrar. ¿Tú crees que realmente Ucrania tiene instituciones garantes de la democracia y de los derechos humanos? Ucrania tiene un déficit total en ese aspecto. Las clasificaciones que normalmente se le suele dar a Ucrania es de un régimen anocrático, ¿de acuerdo? Es decir, un régimen que tiene condiciones de sistemas democráticos, tiene cierto respeto a derechos políticos, tiene instituciones de participación ciudadana, pero es que luego tiene muchas técnicas autoritarias. Por ejemplo, hablabas del Estado de Derecho. Es uno de los grandes déficits de Ucrania la independencia judicial. Uno de sus grandes déficits. Luego, cuestiones como que estamos hablando de una democracia muy sustentada en la figura de los oligarcas. Zelensky es, si no recuerdo mal, el único presidente por lo menos desde el siglo XXI que no ha sido un oligarca, que no tiene grandes intereses económicos dentro del país. Siempre se ha hablado históricamente que la democracia ucraniana ha sido una democracia de oligarcas, tiene mucha influencia dentro del país. Ay, el bueno de Zelensky. Y es que luego tenemos otros casos como el derecho a la libertad de expresión. Se han ido cerrando sistemáticamente muchos medios de comunicación, ya no solo los rusoparlantes, que desde el 91, que se inició un proceso de ucranización, era obligatorio que todos los medios de comunicación fuesen en ucraniano, no en ruso. Y esto ha supuesto también el cierre de todos los medios de comunicaciones rusos, pero es que luego también se han ido cerrando medios de comunicaciones incómodos para Zelensky. Y obviamente esto es uno de los grandes déficits. Luego, la oposición... que el líder ¿Qué es eso? ¿Se come? El líder de la oposición, de Plataforma de Oposición por la Vida, que es, digamos, es un partido... de defensa de los derechos de las personas rusófonas dentro del país y que aboga también por mantener una posición de más sintonía con Moscú. Su líder, Medvedchuk, estaba en la prisión durante mucho tiempo y al final pues ahora... digamos, lo han exhibido ahí como que lo habían capturado los servicios secretos ucranianos intentando huir del país, pero es un problema también el encarcelamiento de la oposición en Ucrania, la ilegalización de partidos que durante este proceso bélico se han ilegalizado una gran cantidad de partidos, no aquellos partidos que ellos denominaron prorruso, que también tendríamos que llegar a definir qué es ser un partido prorruso dentro de Ucrania. Y también se ilegalizaron partidos de izquierdas. En 2014 se legalizó el Partido Comunista. Este año se han ilegalizado otra larga lista de partidos y formaciones de izquierda. Y obviamente este es otro de los grandes déficits de Ucrania y obviamente su cumplimiento muy dudoso. Y bueno, sin mencionar las persecuciones de las minorías que ya decíamos, que minorías rumanas, minorías búlgaras, minorías húngaras y minorías rusas han sido discriminadas lingüísticamente desde 1991, pero sobre todo a partir de 2014, que se inició un proceso de ucranización del país mucho más radical del que se venía llevando a cabo. Sí, la verdad es que se puede llegar a pensar que como los ucranianos pueden resultar una minoría dentro, pues, de Rusia, entonces son un tipo de nación, población, como lo quieras llamar, que no puede oprimir a otras minorías. Cuando esto es absolutamente incierto. Es decir, una minoría puede oprimir a otra minoría perfectamente si tiene el dominio del país, como es el caso de Ucrania. Bien, entonces podemos decir que el criterio político no lo cumplen. Pasamos al siguiente criterio, el criterio económico. Vamos fuertes. Vale, los criterios económicos se llaman criterios de convergencia, aunque actualmente se nombran criterios de estabilidad, es decir, los criterios de Maastricht, del Tratado de Maastricht. Son los requisitos que se deben cumplir los estados pertenecientes a la Unión Europea para ser admitidos dentro de la eurozona, es decir, concretamente para participar en el eurosistema.
Este criterio económico tiene 4 subcriterios. El primero, estabilidad de precios. Segundo, finanzas públicas saneadas y sostenibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden tener pues, un déficit excesivo como país, es decir, no puede superar el 60% de deuda sobre el PIB, el 3% de déficit, y esto implica que son los criterios que necesitas para entrar a la Unión Europea, pero que una vez tú estás en la Unión Europea, sí que es verdad que hay una disciplina económica que actualmente por el COVID está suspendida, pero ya no tienes que cumplir de la misma manera que si tú quieres entrar. Lo digo porque España históricamente ha tenido déficit estructural, antes tenía un 100% de deuda, es decir, todo lo que gastamos cada año lo debíamos, y ahora con el COVID esto se ha incrementado y tenemos alrededor de un 110% de deuda. Esto es muchísimo. Pero, Cristian, ¿cuánto tiene Ucrania actualmente de deuda? Bueno, comparado ya con Rusia parecería que no tiene nada, pero con Rusia, con España. Pero Ucrania tiene un 72% de su deuda sobre el PIB y creciendo realmente. Ha logrado, sobre todo a partir de 2014, que su economía crezca poco a poco, pero realmente es un país que tiene una gran deuda, sobre todo históricamente tiene una gran deuda económica con Rusia, pero creo que aquí hay que añadir un factor clave a la hora de llegar a entender qué Ucrania vamos a entrar. Vamos a ver posiblemente ser un candidato a entrar en la Unión Europea. En 2014, cuando el Donbass sucedió lo que sucedió y se declararon estas repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, esta zona era la zona donde se encontraba la industria ucraniana, todo el sector industrial, y sobre todo se encontraban fuentes de energía muy importantes para el país como el carbón. Curiosamente, Medvedchuk y Yanukovych, el presidente de Ucrania en 2014, se le acusó de colaborar con terrorismo por... Yanukovych no, era Timoshenko. Se les acusaron de colaboración con terrorismo por comprar carbón a estas repúblicas autoproclamadas. Y obviamente todo el sector económico ucraniano quedó muy dañado cuando esa parte del país dejó de controlarla de facto. Y luego lo que planteo es, ¿qué Ucrania veremos? Ucrania ahora se sostiene económicamente gracias a su implicación en el mercado de alimentos. Ucrania, junto con Rusia, son los mayores exportadores tanto de fertilizantes como de cereales del planeta. Y la cuenca del sur, curiosamente la zona rusófona, es aquella que produce la mayoría de los cereales que exporta Ucrania. Y también aquí se encuentran puertos muy claves como el de Mykolaiv y el de Odessa, ¿de acuerdo? Si la guerra sigue evolucionando y al final Rusia, como vino declarando que sus objetivos son el control del sur del país, es decir, las zonas donde se encuentra una mayor aceptación a Rusia, donde se encuentra una mayor población rusófona y étnicamente rusa, ¿qué Ucrania veremos? No será una Ucrania económicamente muy viable, ya que has perdido en 2014 tu sector industrial y energético de carbón, posiblemente pierdas tu producción de cereales y no tienes acceso al mar. Entonces ahí entraríamos en una cuestión de que sería una Ucrania un poco lastre económicamente y muy poco viable. Por lo tanto, también hay que plantearnos qué Ucrania veremos entrar. ¿Una Ucrania con acceso al mar y con acceso a sus campos de cereales? ¿O una Ucrania que ha perdido realmente todos sus activos económicos importantes? Entonces, para entender realmente que Ucrania va a entrar en la Unión Europea, porque viendo la insularidad de algunos miembros de la Unión Europea respecto a crisis económicas de países miembros de la Unión Europea, no sé hasta qué punto, cuando se normalice todo, la Unión Europea estaría dispuesto a hacerse cargo de un Estado muy poco viable económicamente y con todos esos déficits que ahora iremos comentando. La verdad es que es muy interesante que digas esto, porque hay unas estrategias de preadhesión con ayudas a los países candidatos o que quieren ser candidatos para la adhesión a la Unión Europea. Pero esto lo veremos después. Quedaos porque de verdad que lo hablaremos. Volviendo a los criterios económicos, rememoro, ¿vale? El primero, estabilidad de precios. El segundo que habíamos hablado, finanzas públicas saneadas y sostenibles. El tercero, que no habíamos hablado, estabilidad de tipo de cambio, y el cuarto, tipo de interés a largo plazo. Así pues, podemos afirmar de manera muy rotunda que realmente Ucrania en la actualidad no cumple ninguno de los subcriterios económicos, es decir, los criterios de estabilidad. Pasamos al siguiente.
y a ver si este tercero lo cumple. Criterio de asimilación del bagaje comunitario. Es decir, cuando un Estado se adhiere a la Unión Europea, adhiere también el nivel de integración que en ese momento tiene la Unión Europea, aunque se pueden negociar periodos transitorios. Es decir, un año firmando documentos y adaptándote a la normativa europea. Sí, pero esto jurídicamente tiene realmente mucha importancia porque sí que es verdad que, como decía, se pueden negociar periodos transitorios, es decir, el principio de integración diferenciada, la Europa de dos velocidades, que puede haber pues, estados que estén más avanzados en cuanto a integración europea que otros. Pero al final, si tú te adhieres a la Unión Europea, es para adquirir el nivel de integración superior que tengan los estados miembros en ese momento. Esto es algo que va más allá de, como decías tú, firmar documentos. Es que todos los procedimientos, todas las normas europeas, tú las tengas integradas en tu ordenamiento jurídico. Si hace falta una transposición, con transposición, y si no, con otros mecanismos jurídicos. Es decir, por ejemplo, una de las 2 veces que se ha reformado la Constitución española fue uno de los primerísimos artículos para dar derecho a sufragio activo y pasivo a los extranjeros en las elecciones municipales. Esto fue una digamos, exigencia europea, es decir, fue una asimilación del bagaje comunitario por parte de España. Bueno, no bagaje comunitario porque en ese momento no se había firmado, fue una norma que se probó con posterioridad a que pues España se adhiriera a la Unión Europea, pero es aceptar todas las normas europeas como propias y como aplicables como Estado miembro de la Unión Europea. ¿Tú crees que realmente Ucrania podría hacer esto? A ver, tendría que reformar también muchas cuestiones internas. Por ejemplo, hace poco se celebró un referéndum en Serbia para determinar si el pueblo serbio aceptaba hacer las modificaciones que exigía la Unión Europea a Serbia como para seguir progresando en este proceso de adhesión. Y si no recuerdo mal, Ursula von der Leyen le entregó un documento a Zelensky con todas las reformas y bueno, básicamente era que tenían que rellenar este formulario para que le llegasen a expresar luego a Kiev todas aquellas reformas que tendrían que hacer. Y sobre este proceso de integración hemos visto que sobre todo el grupo de Visegrado ha sido un grupo de estados que se han un poco negado a seguir evolucionando en este proceso de integración. Y esto lo digo porque seguramente Ucrania, cuando entrase en la Unión Europea, se vincularía mucho a este grupo de Visegrado, sobre todo de aquellos estados que han mostrado un mayor apoyo a Ucrania y una mayor oposición a Rusia, como son Polonia y los países del Báltico y Eslovaquia. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Ucrania también fuese un país, cuando ya se normalizase todo, que rechazase tanto ese proceso de integración y sobre todo ese proceso de adquirir una normativa comunitaria que también, por otro lado, perjudicaría posiciones tan de preponderancia de los oligarcas en el país. La verdad que supongo que esos sectores también se opondrían bastante a que ciertas reformas puedan llegar a implicar en el país y que pierdan sus cuotas de influencia y sus beneficios económicos. Por cierto, cuando hablamos de derecho comunitario lo estamos haciendo referencia al derecho de la Unión Europea. Puede parecer una obviedad a nivel jurídico, no lo es tanto y hago esta rectificación. Pero bien, hemos visto los 3 criterios de Copenhague. El criterio político, fatal, no hemos llegado ni al 3. Económico y de bagaje comunitario. Son estos 3 y en la actualidad no cumple ni uno. Veremos si lo hacen en el futuro. Entonces, vamos a ver cuál es el procedimiento concreto de adhesión de un Estado a la Unión Europea. Concretamente, esto viene descrito muy claramente en el artículo 49 del TUE, es decir, el Tratado de la Unión Europea. Simplemente para que os situéis a nivel jurídico, en la Unión Europea hay 2 tipos de tratados, 2 tratados, muy importantes. El TFUE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el TUE, el Tratado de la Unión Europea. Pues aquí estamos, en el artículo 49 del TUE. Primero, más allá de lo que establece el artículo, hemos de hablar de una serie de estrategias de preadhesión. Es decir, pueden ser, por ejemplo, ayudas financieras a los estados candidatos para que se vayan ajustando esta nueva situación solicitada por parte de la Unión. También pueden ser acuerdos europeos o de asociación, son un tipo de acuerdos que puede realizar la Unión Europea y que su origen
a meses, es decir, acuerdos preparatorios para la futura adhesión, acuerdos con la Unión Europea para la adhesión de este futuro Estado miembro. Entonces es algo que no viene, como he dicho, descrito dentro del artículo 49 del TUE, pero son cosas que pueden ayudar a un país a finalmente pues, ser un país miembro de la Unión Europea, como podía ser el caso de Ucrania. Entonces después hay un diálogo estructurado a nivel institucional, es decir, la conferencia llamada europea. Es el único entorno donde existe negociación informal de todos los Estados miembros y los Estados candidatos. Así los Estados candidatos pueden ayudarse entre ellos y esto acelera el proceso de adhesión y los procesos también convergen. Madre mía, esa reunión de moldavos, ucranianos y georgianos, ¿eh? Sí. Me encantaría estar ahí. ¿Quién no querría? Sí, la verdad es que aunque no sea un proceso formal, sino que es informal, tiene una gran importancia porque, como he dicho, puede acelerar realmente los procesos de adhesión de la Unión Europea, al igual que la estrategia de preadhesión. Cerraría un bello círculo, quizás bello, pues bueno, es una etiqueta que he lanzado, porque el comienzo de todo esto en 2014 tiene su raíz en un acuerdo comercial que pretendía firmar la Unión Europea con Ucrania, Moldavia y Georgia, que al final pues en Ucrania se acabó rechazando y acabó viéndose la situación del Euromaidán. Y entonces sería como un perfecto círculo de cómo con el conflicto, cuando estalló, se produjo el rechazo de un acuerdo comercial con la Unión Europea y al final este mismo conflicto, 8 años más tarde, más intensificado, haya derivado en este proceso de candidatura de Ucrania y de Georgia y de Moldavia a la Unión Europea. Exacto. Entonces, ahora ya pasadas las estrategias de preadhesión, la Conferencia Europea, los criterios de Copenhague, vamos a explicar las 3 fases concretas que establece el artículo 49 del TUE para la adhesión de un Estado a la Unión Europea. Entonces, primero viene la fase de manera europea, la fase de la Unión Europea, y el tratado establece lo siguiente. Cualquier Estado europeo que respete los valores del artículo 2 pueda solicitar la adhesión y si se compromete a promoverlos, pueda solicitar el ingreso como miembro de la Unión Europea. Entonces, el Consejo debe pronunciarse si acepta o no como un Estado candidato y lo hace por unanimidad. Primera unanimidad que encontramos dentro de estas fases de adhesión de un país. Ya primer escaño, ya primer tropiezo. No hay unanimidad. Recordemos países como Hungría, Austria y quizás en este punto no tanto Países Bajos, pero sobre todo Hungría y Austria ya serían los países que rechazarían a Ucrania entrar en la Unión Europea. Hemos de decir que esto es dentro del Consejo, no dentro de los Estados miembros, pero bueno, el Consejo no está formado de manera abstracta por la Unión Europea. Al final la Unión Europea está conformada por sus Estados miembros, así que tener países tan importantes como por la Unión Europea como Austria en contra, pues digamos que es un límite bastante importante a la adhesión de un nuevo país, como por ejemplo puede ser el caso de Ucrania. Entonces, vista la fase dentro de la Unión Europea, vamos a la fase intergubernamental, es decir, entre el Estado solicitante y los Estados miembros que hacen el acuerdo. Entonces, el artículo 49 del TUE establece lo siguiente. Se formulará esta solicitud al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado con la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los Estados miembros, por suerte no por unanimidad, que lo componen. Se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Realmente es un proceso dentro de la fase intergubernamental bastante complejo, bastante largo y tedioso y que aquí lleva ya unos cuantos años. Parece una fase cortita, pero no lo es en absoluto. Entonces, pasada la fase intergubernamental, pasamos a la fase nacional. Entonces, esta fase nacional es básicamente la ratificación del acuerdo por los Estados miembros según sus criterios constitucionales, según sus requisitos constitucionales, que cada Estado tiene los propios. Y el artículo 49 del TUE establece lo siguiente. Las condiciones de adhesión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los tratados sobre que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante.
Dicho acuerdo se someterá a ratificación de los Estados y los contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Esto es básicamente que si constitucionalmente un Estado pues debe hacer un referéndum para poder dejar que un Estado pues que en ese momento no es la Unión Europea entre a la Unión Europea, pues habrá de hacer un referéndum, o hará hacer una consulta ciudadana o consultarlo con el Parlamento Nacional, depende de lo que establece en su constitución propia o sus textos constitucionales, que recuerdo que hay países que no tienen civil law, que tienen common law y que no tienen una constitución escrita, como era el caso del antiguo Estado de la Unión Europea, que era Reino Unido. Entonces, esta fase también puede llevar bastantes quebraderos de cabeza por parte de los estados y bastantes quebraderos de cabeza, hablando en plata, también por el estado solicitante, en este caso estamos hablando de Ucrania. Entonces, en resumen, podemos decir que estas tres fases no son cortas, no son poco complejas, Y sino todavía no hemos llegado a la fase ya, el tope. Bueno, realmente estas son las tres fases. Una vez pasen estas tres fases, sí que se considerará un Estado miembro al país solicitante. En este caso podría ser Ucrania. Pero bueno, estos son años y son procesos de reforma internos para cumplir primero los criterios de Copenhague y después ya pasamos a las fases. O sea, por una parte los criterios, pues las fases son cosas que llevan su tiempo y que han de ser miradas con profundidad. Veremos. La suerte que ha tenido Ucrania ha sido que Rusia ha declarado que no vería con malos ojos tampoco la incorporación de Ucrania a la Unión Europea mientras se mantuviese neutral, como han sido históricamente países como Austria o Finlandia, que bueno, que ya Finlandia va a dejar de serlo a mediados de este año, pero digamos que ese puede llegar a ser el factor más a favor de Ucrania para llegar a continuar este proceso. Aún así, recalcamos, Ucrania no es uno de los estados que cumplan todas las condiciones como para ni siquiera ser considerado un país candidato. Bueno, es que ninguna, exactamente, Ada. Y además se encuentra con grandes oposiciones internas, importantes algunas de ellas. Por lo tanto, vemos que en este proceso de Ucrania puede llegar a ser un proceso que perfectamente, a pesar de que se quiera llegar a acelerar este proceso, que incluso en el tema económico puede llegar a ser el tema que más hagan la vista gorda, podemos encontrarnos en una situación que perfectamente en 10 años Ucrania no haya sido incluido. Aquí ya advertimos, cualquier locura de la Unión Europea de repente saltarse todos estos procedimientos para adherirlo, ya ahí no entramos nosotros. Jurídicamente sería no es posible. muy difícil justificar y obviamente ni hablar del malestar que podría generar en países que llevaron iniciando este proceso desde pasados del siglo pasado, como Turquía en el 99. Exacto, en el 99. Así que, pero aún así locuras podrían llegar a producirse. Aún así es un proceso que como mínimo 7-8 años. Como mínimo. O sea, son muchos la media problemas la supera seguro. Son muchos problemas, son problemas estructurales, y no estamos hablando del caso de España que tenía que normalizarse internacionalmente ni viene de una dictadura, sino que estamos hablando de un Estado que de por sí ya se ha estructurado de esta forma. También haber sido pues un país exsoviético tiene una serie de reticencias internas, ya no tanto por los criterios de Copenhague o este tipo de cuestiones, sino también por el punto de vista ideológico de los Estados miembros. Al final la Unión Europea sí que puede tener una identidad propia, pero no debemos dejar de pensar que está conformado por sus Estados miembros. Entonces, tener reticencias a nivel interno por países tan importantes sobre una cuestión tan central es complicado. Obviamente hemos visto cómo esa fragmentación, ya cuando la Unión Europea se comienza a expandir hacia la órbita soviética, pues cómo chocan de repente dos visiones y dos formas de hacer política, ¿sabes? A pesar de que estos estados ya se hubiesen subido al caballo del capitalismo, son estados que guardan una serie de condiciones que han ido creando problemas a la Unión Europea. Polonia mismo, que podemos llegar a estar hablando de uno de los estados que más fervientemente han iniciado
procesos de descomunización, sigue siendo un Estado que crea muchos problemas a la Unión Europea. Lo mismo Hungría. Los bálticos, que a pesar de ser países que poco se habla, también son países que tienen muchos problemas muy similares al de Polonia o de Hungría, pero que no se llegan a comentar porque casi son los grandes olvidados de la Unión Europea y porque, digamos, tienen una posición estratégica con Rusia. Pero también son estados que eso del Estado de Derecho y grandes respetos a las minorías tampoco cumplen, por lo que veremos. Aún así, te digo, Ada, que me parece curioso ahora, como hemos visto cómo esta Unión Europea, casi como conclusión, se ha ido organizando, se ha fortalecido, pero hay cuestiones claras. Adquirir a Ucrania, añadirla, sería un movimiento geopolítico muy interesante, pero al final sería un dolor de cabeza a largo plazo. Por lo que comentábamos, Ucrania al final sería un estado que tiene problemas estructurales muy importantes y que seguramente, si se llegase a incorporar a la Unión Europea, sería un estado que se vincularía mucho al Visegrado y es uno de los grupos que más dolores de cabeza le da a la Unión Europea, y si ya incorporas un nuevo estado, estás fortaleciendo ya esta serie de estados que tienen una visión muy distinta de a dónde quieres llevar la organización. Aparte de que supone de por sí también una división de este propio grupo de Visegrado, porque en Eslovenia, Hada ha perdido las elecciones, muy cercano a gobiernos como el de Orbán o el gobierno de Polonia, ya ha llegado un gobierno liberal, y digamos que Hungría está siendo el estado ya casi despreciado por el resto del Visegrado debido a su posición con Rusia. Así que cosas interesantes lo puede esperar la Unión Europea respecto a cómo se llega a comportar entre sus propios estados, ya ni siquiera hablando de incorporar a Ucrania dentro. Pues me quedo con esa conclusión, la verdad, y veremos lo que pasa. Estaremos muy atentos a la actualidad. Bueno, Ada, te traigo una sección. La verdad que puede que dentro de literalmente 4 días después de que grabemos esto, pues ya quede totalmente desfasada. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero aún así, la reflexión que podemos llegar a hablar de ella es muy importante y puede llegar a ser muy interesante. Y es que ya te conté antes de radio de que pude trabajar para Telesur para cubrir las elecciones de Osetia del Sur. Y te preguntarás, ¿dónde está Osetia del Sur? Todo el mundo se preguntará dónde está Osetia del Sur. Pues es un territorio que se sitúa entre Rusia y Georgia, ¿de acuerdo? Pero internacionalmente es reconocido como territorio georgiano, pero de facto desde el 92 funciona como un estado independiente, ¿de acuerdo? A partir de 2008, con la guerra entre Georgia y Rusia motivada por el ataque de Georgia a estos territorios díscolos, pues Rusia cedió a su reconocimiento internacional, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué son tan importantes estas elecciones? Porque realmente nunca le daríamos tanta relevancia a unas elecciones producidas en un estado con reconocimiento limitado y que, digamos, que no guarda grandes intereses ni siquiera geoestratégicos. De hecho, tu cobertura es la única que se ha hecho en el mundo hispanohablante que se pueda consultar en la red. Exactamente. Es que ni siquiera, fíjate tú la curiosidad, consultando medios rusos, ni siquiera se hacían eco de la primera vuelta de las presidenciales de Osetia del Sur. Así que imagínate, casi dentro del mundo, mi cobertura de Osetia del Sur no es por lanzarme flores, pero casi ha sido la única que ha habido. Pobrecitos los osetios del sur. Que además es una elección muy importante porque hace 2 meses Anatoly Bibilov, que es el presidente de Osetia del Sur, hizo una de las grandes promesas, no sabemos si contextuales o de cara a la campaña política, y prometió celebrar un referéndum de anexión con Osetia del Norte, ¿de acuerdo? Que está dentro de la Federación Rusa. Por lo tanto, de facto estaríamos hablando de anexionarse Osetia del Sur a Rusia. Esta no es la primera vez que se plantea una idea así. Ya en el 92 se celebró un referéndum, pero Rusia rechazó su incorporación debido a que era un territorio que históricamente se había encontrado dentro de la República Socialista de Georgia, y rechazó en ese momento. En 2008 sucedió la guerra y se procedió al reconocimiento tanto de Osetia del Sur como de Abjasia. Y luego en 2014
Osetia del Sur también se encontró con una situación de poder reincorporarse incorporarse a Rusia, de la mano también de este proceso de que Rusia se anexionó Crimea, pero digamos dejaron pasar ese tren y la política osetia del sur se recalcó mucho de uno de los grandes errores históricos que había cometido el país, ya que era una de las grandes oportunidades para reincorporarse a Rusia. Pero bueno, este era, digamos, el gran alivio de las elecciones, porque a pesar de que Anatoly Bibilov proponía esto y que con total seguridad, pues teniendo en cuenta la simpatía y la rusofilia que hay en Osetia del Sur, ganase la opción al sí. No olvidemos que Osetia del Sur prácticamente funciona como un protectorado ruso, ya que el 90% de los ingresos de este estado provienen de ayudas rusas, y aparte del alquiler de una base militar que tiene ahí Rusia, pues podríamos pensar de que era una opción muy viable. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en estas elecciones Bibilov pierde la primera vuelta, queda como segunda fuerza política con 4 puntos de diferencia de Alan Gagloev, ¿de acuerdo? No te sonará ningún nombre, pero bueno, Alan La verdad Gagloev, es decir que no, he de confesar que no me suena, lo siento. pues es muy importante Alan Gagloev, ya que aparte de provenir de las estructuras del estado de Osetia del Sur, que dio la sorpresa porque realmente en 2020 se tomó el liderazgo de un partido de segundo orden. No es un partido que normalmente suele disputar las presidenciales, pero ya sabemos cómo son las presidenciales, que no importa tanto el partido, sino que importa más la persona. Y digamos que tenía una perspectiva más renovada de respecto a la política osetia. Ambos son conservadores, ambos son, digamos, rusófilos, pero Alan Gagloev intentó enfocar, digamos, también una perspectiva de oposición a Osetia, al gobierno de Bibilov. Y se opone, digamos, a celebrar el referéndum ahora, Gagloev. Está más dispuesto a celebrar el referéndum en un momento en el que las tensiones internacionales no sean a los niveles de ahora, para que quede un poco más en segundo plano este procedimiento, y sobre todo porque derivarían en problemas con Georgia. Así que bueno, este quedó el resultado. Así que tendremos que ver este domingo, que por casualidad la primera vuelta se celebró junto con las presidenciales de Francia. Así que todo el mundo... Francia se comió todo la todo el cobertura protagonismo. mediática. Sí. Yo creo que era el único que estaba siguiendo en los resultados de Osetia del Sur, todo el mundo atento de Francia, y yo no, las elecciones importantes son estas. Y claro, es importante ver cuál va a ser el candidato que gana. Si finalmente este domingo es Gagloev el que gana, digamos, nos situaremos otra vez en un momento de status quo, en el que es un conflicto estancado. Rusia seguirá reconociendo estas repúblicas, seguirá manteniendo relaciones diplomáticas, y Georgia, digamos, mantendrá un malestar con Rusia por este hecho, pero tampoco alzará tanto la voz. ¿Qué sucede? Si al final Bibilov es reelegido, nos encontramos en una situación en la que el referéndum decían que se iban a celebrar más o menos 2 o 3 meses después de esa reelección. Por lo tanto, y además Rusia ya declaró que si es lo que desea el pueblo de Osetia, estarían dispuestos a incorporarlo. Por lo tanto, también hablamos del primer momento en este proceso de casi 40 años en el que Rusia está en disposición de aceptar esta anexión. Pero ¿qué sucede? Si al final se acaba produciendo, es un desequilibrio total en la región del Cáucaso. En la región del Cáucaso hay muchos conflictos estancados. La caída de la Unión Soviética fue una caída de un imperio, y normalmente suelen producirse muchas décadas de reajustes de fronteras para una cierta normalidad. El caso que está sucediendo en Ucrania, Transnistria, en Moldavia, y lo que sucede en el Cáucaso es el ejemplo perfecto de cómo se necesitan muchas décadas y muchas tensiones para hacer esos reajustes necesarios que vuelvan a mantener la estabilidad tras la caída de un gran estado. Entonces, ¿qué sucede si Rusia acaba anexionándose esta Osetia del Sur? Principalmente podría afectar a otros conflictos de la región, es decir, afectar a Abjasia, afectar al conflicto de Nagorno-Karabaj, afectar obviamente ese conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, y obviamente encrudecer más las relaciones diplomáticas con Georgia. Y Rusia, una de las cosas que, digamos, ha venido desarrollando su política exterior en los últimos años, cuando ya ha logrado ir recuperando un peso internacional, ha sido de ser el actor principal para garantizar que se medie en el Cáucaso, ¿de acuerdo?
y por lo tanto este papel podría verse perjudicado y podría reactivar otros conflictos. Y obviamente el rechazo de la comunidad internacional, que ve que este territorio, según ellos, pertenece a Georgia. Por lo tanto, son las elecciones importantes. Esta es la pequeña cuota mediática que le vamos a dar aquí en el gabinete, pero ya lo digo, ya voy a hacerme autobomboada, que si quieren saber más y más profundidad sobre las elecciones en Osetia del Sur, reflexionando un poco más sobre las consecuencias y también escuchar un poquito más sobre qué planes tiene Rusia respecto a los territorios ocupados en Ucrania, pásense por Pravda Vientos del Este, que también es un programa de la casa de Lupo de FM, dirigido por mí, así que pasaros y escucharlo, que ya es el segundo programa. Y el primer programa era de las relaciones de Ucrania y Rusia desde el 91 hasta el 2014, que también es interesante. También muy relacionado con lo que hemos hablado hoy. Exactamente, hay muchas cosas. Si queréis saber lo que son los naranjas y los azules a partir del 2004 en Ucrania, pasaros, que es muy relevante para entender lo que está sucediendo hoy. Así que bueno, esto es todo, Ada. Yo creo que ya podemos ir recogiendo el sótano. Pues nada, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos escuchado y hasta el siguiente programa. Os traemos una canción que ahora escucharéis, así que dale. взгляд, и